Buenos días a todos. Bueno, yo soy Gabriela Sansone, soy la profe de matemática de primer año. En este primer video vamos a ver parte de la unidad 1, que son los números naturales y las 4 operaciones fundamentales. Y además el uso y supresión de paréntesis para poder resolver los cálculos combinados con los números naturales. Los números naturales son aquellos que nos permiten contar los elementos de un conjunto. Se simbolizan con la letra N, ¿sí? Y se trata del primer conjunto de números que fue utilizado por el hombre para contar objetos. Por ejemplo, 1, 5, 9, 18. Los números naturales tienen dos grandes usos. Se usan para especificar el tamaño de un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, este conjunto que tiene 4 manzanas. Y también se puede descubrir qué posición ocupa un elemento dentro de una secuencia ordenada, porque los números naturales los podemos incluir en una recta numérica que arranca en el número 0 y asciende hacia la derecha hasta el infinito, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, que este es el número 1, número 2, número 3, número 4. Podemos decir qué posición ocupa dentro de la secuencia ordenada, que es la recta. Entonces acá podemos dar las primeras características de los números naturales, ¿sí? Están ordenados y gracias a ese orden se pueden comparar los números entre sí, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos decir que 1 es más pequeño que 3 o que 4 es más grande que 2. Los números naturales son infinitos, o sea que siempre que sumemos 1 a uno de ellos, nos va a dar otro número natural diferente. Y también podemos decir que pertenecen al conjunto de números de los números enteros positivos, o sea que no son decimales, no son fracciones, no son números negativos, ¿sí? Siempre se encuentran a la derecha del 0 y van ascendiendo en orden. Las 4 operaciones fundamentales que vamos a ver son la suma, la resta, la multiplicación y la división, con sus propiedades. La suma o adición es la operación aritmética que consiste en añadir o agregar cantidades hasta obtener un resultado. Por ejemplo, supongamos que tenemos un conjunto con 4 manzanas y otro conjunto que contiene 8 manzanas. ¿Sí? Y nosotros queremos sumar estos conjuntos. El símbolo de la suma es este y el símbolo del igual es este. Si acá tenemos 4 manzanas y queremos sumarle 8 manzanas, o sea, vamos a obtener un conjunto mayor que va a tener en total 12 manzanas. ¿Sí? Esa es la suma. Si hablamos de las propiedades de la suma, vamos a hablar de la primera propiedad, que es la propiedad asociativa. Y dice que la suma de los números naturales es asociativa porque no depende de la forma en que se asocien los números, pues siempre me va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente suma, ¿sí? Yo puedo asociar los números de manera que a mí me convenga, suponiendo, los voy a asociar de esta manera, porque me va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, acá me da 2 más 4, 6, más 3, 9. Y acá, si yo sumo esto, me va a dar 2 más 7, y esto es igual a 9. Por lo tanto, yo puedo asociar los números en una suma porque siempre me va a dar el mismo resultado.
La propiedad conmutativa, ¿qué dice? La propiedad conmutar significa cambiar el orden, ¿sí? Si nosotros pensamos en la suma, y yo, por ejemplo, tengo 5 más 3, ¿sí? Puedo decir que se aplica la propiedad conmutativa. Si yo cambio el orden de los números, voy a llegar al mismo resultado, ¿sí? Cambio el orden de los números. Vamos a hablar también de la ley de cierre. La ley de cierre sí dice que la suma de los números naturales siempre nos da como resultado otro número natural, ¿sí? O sea que si yo a un número natural cualquiera, 15, le agrego otro número cualquiera, 1000, la suma de ellos siempre me va a dar un número natural, que es más grande, pero siempre natural. No me va a dar nunca un número con coma o un número fraccionario, ¿sí? O un número negativo. Y el elemento neutro. En la suma el elemento neutro es el 0, ¿sí? Esto significa que la suma de un número natural y 0, por ejemplo, siempre nos va a dar ese número natural que estábamos sumando. Vamos a ver ahora la resta de los números naturales. Restar significa disminuir cantidades hasta obtener un resultado, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero restar 6 y 2, ¿sí? Lo que tengo es un conjunto que tiene 6 manzanas. Y yo a ese conjunto de 6 manzanas le quiero quitar 2. ¿Sí? Eso es restar. Se simboliza de esta manera. Este es el símbolo de la resta. 6 menos 2 es igual a 4, ¿sí? Porque yo al conjunto de 6 manzanas que tenía le quité 2, por lo tanto me quedan 4 manzanas. Si hablamos de las propiedades de la resta, vamos a ver que son diferentes a las de la suma. Vamos a hablar de la propiedad asociativa, como estuvimos viendo. Y vamos a ver, por ejemplo, que yo no puedo asociar los números a mi voluntad, porque esto, como hicimos con la suma, pero en este caso con la resta, no me da igual, ¿sí? Veamos, 8 menos 5, 3 menos 3 es 0. Y en este caso, 8 menos 5 menos 3 es 2. Y 8 menos 2 es 6. Ven que no es lo mismo. Yo no puedo asociar los números en una resta a mi voluntad, porque no me va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, la ley asociativa en la resta no se cumple. Si hablamos de la propiedad conmutativa, esta tampoco se cumple, ya que si cambiamos el orden de los números que estamos restando, no vamos a llegar al mismo resultado. Por ejemplo, 8 menos 4 no es lo mismo que 4 menos 8. ¿Sí? 8 menos 4 es 4, pero 4 menos 8 no es 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un conjunto que tiene 4 manzanas, de ninguna manera yo le puedo quitar a ese conjunto 8 manzanas. En tal caso, en este momento, es un resultado que no podemos solucionar. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Cuando ustedes hacen restas, nunca pueden invertir el orden de los números. Siempre va en el orden en que me lo da el ejercicio.
Bueno, hablando de la ley de cierre, la resta de los números naturales no siempre me va a dar otro número natural. Lo vemos en este mismo caso, ¿sí? Para que la ley de cierre se cumpla, el primer número de la resta siempre tiene que ser mayor al del segundo, porque si no, el resultado no va a ser un número natural, ¿sí? Nos va a dar un resultado, pero no va a ser un número natural. Y en cuanto al elemento neutro, vemos que al igual que en la suma, el elemento neutro de la resta es el 0, ¿sí? La resta de un número natural y 0 siempre me da ese mismo número natural. Por ejemplo, 4 menos 0 va a ser igual a 4, ¿sí? El número natural menos el elemento neutro siempre me va a dar el primer número natural. Y ahora vamos a hablar, antes de pasar a la multiplicación y a la división, del uso y la supresión de paréntesis. En la suma podemos suprimir paréntesis a voluntad sin que se altere el resultado, porque por la ley asociativa vimos que la suma es asociativa. Entonces nosotros podemos tanto asociar como disociar, o sea, separar del paréntesis los números, porque el resultado no va a cambiar. Por ejemplo, yo tengo el cálculo 7 más paréntesis 3 más 5 más 2, cierro paréntesis, más 9. Acá, por el uso del paréntesis y por la ley asociativa, yo puedo suprimir paréntesis y no se me va a alterar el resultado, ¿sí? El cálculo nos va a quedar así. Y vamos a ver que es lo mismo. Si yo, esto que está entre paréntesis es porque lo resuelvo primero y después agrego los dos elementos siguientes. Acá me queda 3 más 5, 8, más 2, 10, más 9, ¿sí? Son 7, 17, 26. Y de esta manera, 7 más 3, 10, más 5, 15, más 2, 17, más 9, 26. Por lo tanto, cuando yo tengo una suma, paréntesis acá lo veo que está sumando, ahí yo puedo suprimir paréntesis porque el resultado no va a cambiar. ¿Qué pasa si si la operación que está encerrada entre paréntesis es una resta? En este caso vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Veamos si resolviendo el paréntesis y suprimiéndolo nos da el mismo resultado. Yo acá, resolviendo el paréntesis, tengo que 9 más 1, 10, más 6, 16. ¿Será lo mismo si yo suprimo el paréntesis como en el caso anterior? Veamos, me quedaría 9 más 1, más 10, menos 4, ¿sí? Saqué el paréntesis y no cambié los signos, nada, quedó todo como está. Bueno, acá vamos a ver, nos tendría que dar 16. 9 más 1, 10, más 10, 20, menos 4, 16. Como vemos, cuando el paréntesis, volvamos un poquito para atrás, cuando el paréntesis está sumando, como en este caso, y como en este caso, esta es la suma del paréntesis, yo lo puedo suprimir sin resolver, sin cambiar los signos, y el resultado va a ser el mismo. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paréntesis que en realidad está restando? Veamos.
igual si yo suprimo el paréntesis como hice en la suma, respetando los signos de cada número que se encuentra dentro del paréntesis? Vamos a ver que esto no es lo mismo. Si yo resuelvo el paréntesis, como me pide el ejercicio, hago 3 más 5, 8 más 2, 10. 14 menos 10 es igual a 4. Yo acá suprimí el paréntesis sin modificar ningún signo de los que veo. Entonces acá llego al siguiente resultado. 14 menos 3, 11, más 5, 16, más 2, 18. ¿Sí? Y 18 no es igual a 4. Por lo tanto, cuando yo el paréntesis se encuentra restando, como en este caso, no me da lo mismo. Por lo tanto, yo no puedo suprimir paréntesis sin hacer un cambio adentro del ejercicio o adentro de los números que conforman el paréntesis. La forma correcta de suprimir esos paréntesis es la siguiente. Vuelvo a copiar el ejercicio para que lo vean. ¿Sí? Para suprimir estos paréntesis, al suprimir los paréntesis, suprimo el símbolo menos del paréntesis porque yo voy a hacer un cambio en los signos de los elementos de adentro del paréntesis. Este 3, como acá adelante no tiene nada, está sumando. Este 5, ya vemos acá que está sumando. Y este 2 está sumando, ¿sí? Por lo tanto, la cuenta correcta acá sería 3 más 5 más 2. Son todos elementos que están sumando. Pero al yo tener restando el paréntesis completo, la forma correcta de sacarlo es invertir todos los signos que están adentro del paréntesis. Por lo tanto, este cálculo me quedaría de la siguiente manera. Recuerdan, voy a volver un poquito atrás, que el cálculo correcto daba 4, ¿sí? Acá debería darme 4. 14 menos 3, 11, menos 5, 6, menos 2, 4. ¿Lo ven? Tengo otros ejercicios para que veamos, para que ustedes puedan ver bien cómo se resuelve. Por ejemplo, ¿sí? Este ejercicio tengo 5 más 4 menos y entre paréntesis 3 más 1. Vamos a ver, o sea, el ejercicio se trata de suprimir paréntesis, no de resolver adentro y después integrarlos al cálculo, ¿sí? Vamos a suprimir paréntesis sin resolver para poder arribar a un resultado. Entonces, en un cálculo como este o como cualquier otro cálculo combinado, yo paso a paso voy a ir resolviendo por lo menos algo. En este caso, lo que voy a resolver en el primer paso es la supresión de paréntesis. Veo que adelante del paréntesis tengo un menos, ¿sí? Por lo tanto, los signos de adentro del paréntesis yo los tengo que invertir para sacarlos. Entonces, este 3 que adelante no tiene nada, ¿sí? Tiene un más. Entonces, yo lo voy a pasar como menos. Y este 1 que está sumando, como adelante del paréntesis yo tengo el menos, lo tengo que invertir también. Y me va a quedar ahí menos 1. Y ahora sí, fíjense que puedo resolver tranquilamente la suma algebraica. 5 más 4, 9, menos 3, 6, menos 1, 5. Otro ejemplo. 4 más 10 menos y entre paréntesis 5 más 1. De la misma forma que hice los anteriores ejercicios,
en el siguiente paso yo me voy a concentrar en sacar o suprimir estos paréntesis. Por lo tanto, miro, veo que tengo un menos, por lo tanto los números de adentro van a tener que salir con los símbolos invertidos. Entonces el 5 que está sumando va a bajar restando y el 1 que está sumando también va a bajar restando. Y ahí puedo resolver la suma algebraica. 4 más 10, 14, menos 5, 9, menos 1, 8. ¿Se ve? ¿Se entiende? Cualquier cosa en el grupo, ustedes me pueden consultar todas las dudas, ¿sí? Vamos a ver un último ejemplo. 27 más 5 entre paréntesis menos 30 menos 2. En este caso tengo dos paréntesis, ¿sí? Acá tengo un menos. Veo que acá delante del paréntesis, como recién empieza el cálculo, no tengo nada, por lo tanto todo esto son todos números positivos, números que suman. Yo puedo entonces suprimir el paréntesis sin modificar ningún signo. Pero ¿qué pasa acá? Al ver que tengo un menos adelante del paréntesis, para yo poder suprimir estos paréntesis, necesito invertir los signos de los números que están adentro. El 30 es positivo, ¿sí? Entonces va a bajar negativo. Y el 2 es negativo, por lo tanto va a bajar como positivo. Y ahí yo voy a poder resolver el cálculo acá en forma lineal. 27 más 5, 32, menos 32, más 2, 4. ¿Sí? Yo puedo resolver los paréntesis, pero en este caso estamos viendo cómo es la forma de suprimirlos. No es algo que lo vamos a usar en este momento si no quieren para la resolución de los cálculos, pero sí lo vamos a usar en el tema que viene, por lo tanto es importante que ustedes lo aprendan. Bueno, ahora vamos a hablar de la multiplicación. Multiplicación o producto. La multiplicación es la operación aritmética que consiste en sumar un elemento tantas veces como lo indica el otro elemento que compone la operación. Supongamos que yo quiero multiplicar 15 y 3, ¿sí? O sea, lo que queremos averiguar es cuánto será sumar 3 veces al número 15, ¿sí? Dicho en símbolos es 15 por, ahora a partir de que empezamos el secundario, el símbolo del por es el punto y ya no es más la X, porque la X la vamos a usar para otros temas. 15 por 3 es lo mismo que decir 15 más 15 más 15, ¿sí? O sea, es decir, cuánto será sumar al 15 3 veces por sí mismo, ¿sí? Como vemos, la multiplicación es una suma abreviada, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan las tablas de multiplicar, porque a partir de ahora uno no puede poner a detenerse cuánto es 5 por 3 y ponerse a sumar, porque perderíamos mucho tiempo. Y bueno, es una gran ayuda para ustedes ya directamente saber las multiplicaciones. Vamos a hablar de las propiedades de la multiplicación, las mismas que vimos para la suma y la resta. Como vimos que la multiplicación es una suma abreviada, las propiedades asociativa y conmutativa se van a cumplir de la misma manera que en la suma. La propiedad asociativa se cumple entonces en la multiplicación, porque no depende de la forma en que yo asocie los factores, porque siempre me va a dar el mismo resultado, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 8
por 5 por 3, ¿sí? Yo puedo asociar 8 por 5 por 3, ¿sí? Que me va a dar lo mismo. Vean, 8 por 5 es 40 y 40 por 3 es 120. Y de esta manera, ¿qué voy a hacer? 8 por 5 por 3, 15, ¿sí? Por 15, 120. Vamos a ver la propiedad conmutativa. Recuerdan que la propiedad conmutativa era poder cambiar el orden de los elementos. En el caso de la multiplicación le podemos decir factores también. La multiplicación de los números naturales es conmutativa, porque el resultado no depende del orden de los factores o de los números que intervienen en la operación. Por ejemplo, 5 por 3 es lo mismo que 3 por 5, ¿sí? 5 por 3 es 15, ¿sí? Sumar 3 veces 5, o 3 por 5 es 15, sumar 5 veces al 3. La ley de cierre dice que la multiplicación de los números naturales da siempre como resultado otro número natural. Por lo tanto, se cumple la ley de cierre, ¿sí? Nunca me va a dar un número con coma, un número negativo. Y el elemento neutro para la multiplicación de los números naturales, en el caso de la suma y la resta, recordemos que era el 0. Pero en el caso de la multiplicación, el elemento neutro en realidad es el 1. Porque el 1, multiplicar, por ejemplo, un número natural por 1, me va a dar ese mismo número natural. ¿Vamos bien? Recuerden, cualquier duda me pueden consultar. Y ahora vamos a hablar por último de la división. La división de los números naturales. La división es la operación inversa a la multiplicación y consiste en averiguar cuántas veces el divisor está contenido en el dividendo. ¿Sí? Si yo tengo 16 dividido 4, yo tengo que pensar cuántas veces el divisor, que es el 4, está contenido adentro del 16. Sabiendo las tablas es muy fácil porque yo pienso un número en la tabla del 4 que me dé 16. Y digo, bueno, 4 por 4 es 16. ¿Sí? Por lo tanto, 16 dividido 4 es 4. Pero ¿qué pasa? Para que la división sea posible en los números naturales, el dividendo debe ser un múltiplo del divisor, ¿sí? Y el divisor debe ser distinto de 0. Porque si yo divido 16 dividido 0, no tengo un número que multiplicado por 0 me dé 16. Por lo tanto, no se puede realizar esta división, ¿sí? Tampoco debería quedarme resto para que la división sea posible en los números naturales, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo 17 dividido 4, el 4 está contenido adentro del 17 4 veces. Pero ¿qué pasa? 4 por 4 es 16, acá me sobra 1. Por lo tanto, yo tengo resto. Hay un elemento que me queda fuera de esa división, ¿sí? Si yo tengo 17 manzanas y tengo 4 niños, le voy a dar 4 manzanas a cada uno, pero me va a sobrar una, ¿sí? Entonces, para que la división
sea posible en los números naturales, el divisor debe ser múltiplo del dividendo. Perdón, el dividendo debe ser múltiplo del divisor. Y vamos a ver las propiedades que ya venimos viendo con las otras operaciones. Como la multiplicación es una suma abreviada, la división también es una resta abreviada. ¿Sí? Vamos a ver en estos ejemplos sencillos que vimos dividiendo por 4 y vamos a ver en forma de resta cómo la división también se puede ver en forma de resta. A 16, que es el dividendo, le voy restando 4, que es el divisor, y así yo voy a ver cuántas veces el 4 está contenido dentro del 16. Tengo 1, 2, 3, 4 veces. ¿Sí? Vemos que 16 dividido 4 es 4, porque el 4 entra 4 veces adentro del 16, y de resto 0, no me sobra nada. Entonces, como la división también se asemeja a la resta, las propiedades de la división las vamos a asemejar a las de la resta. Vamos a ver que la propiedad asociativa en los números naturales no se cumple, porque depende de la forma en que yo asocie los números, no me va a dar el mismo resultado, ¿sí? No es lo mismo hacer 24 dividido 4, perdón, 24 dividido 4 dividido 2, yo no puedo asociar de esta manera, 24 dividido 4 dividido 2. Yo no puedo hacer primero 4 dividido 2 y después 24 dividido lo que me dé, porque no me va a dar lo mismo. Y acá lo vamos a ver. 24 dividido 4 es 6. ¿Sí? Y 6 dividido 2 es 3. Pero en este caso, si yo asocio el 4 con el 2, me va a quedar 24 dividido 4 dividido 2, 2. Y 24 dividido 2 es 12. 3 no es igual a 12. ¿Lo ven? No se cumple la propiedad asociativa. Cuando yo tengo una división, tengo que dividir desde el primero al último en el orden en que viene el ejercicio dado. En cuanto a la propiedad conmutativa, como no se cumple en la resta, tampoco se cumple en la división, ¿sí? Porque si cambiamos el orden de los números que dividimos, vamos a modificar el resultado. Fíjense, 12 dividido 6 no es lo mismo que 6 dividido 12, ¿sí? No me va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, yo no puedo cambiar el orden de los números. 12 dividido 6 es 2. Pero 6 dividido 12 no es 2, no me da un número natural. Si yo tengo 6 manzanas para repartir en 12 niños, hay varios niños que se van a quedar sin manzanas. No les puedo dar una a cada una. Tendré que partir las manzanas, pero eso es un tema que vamos a ver más adelante. En este momento nos conformamos con decir que 6 dividido 12 no me da un número natural, ¿sí? Por lo tanto, no se cumple la propiedad conmutativa en la división. No siempre. Solamente se va a cumplir... ley de cierre. La división de números naturales no siempre da como resultado un número natural. Lo que le quería decir antes era un ejemplo de lo que voy a decir ahora. Para que se cumpla la ley de cierre, el dividendo debe ser múltiplo del divisor, ¿sí? La ley de cierre dice que un número natural dividido por otro no siempre me da un número natural. Lo vimos en este ejemplo que acabamos de ver. En este caso, cuando el número que divide el dividendo es múltiplo del divisor, ahí sí nos da un número natural.
pero si el divisor no es múltiplo, si el dividendo no es múltiplo del divisor, ahí no nos va a dar un número natural. Que nos dé resto o que no nos dé un número natural hace que no se cumpla la ley de cierre. Y el elemento neutro, como en la multiplicación, en la división es el 1. ¿Sí? Un número natural dividido por 1 siempre nos va a dar ese número natural. Bueno, hasta acá la teoría que yo les quería dar de la primera parte del tema que nos compete, digamos. Nosotros ahora vamos a llegar a una práctica integral que yo les pasé en el TP1, que por favor resuélvanlo, es muy sencillo, es todo esto que estamos viendo, pásenmelo y así yo se los puedo corregir, podemos ver si tienen dudas y podemos resolverlas. Con todo esto nosotros vamos a ver unos cálculos combinados. ¿Sí? Vamos a resolver sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y vamos a ver cuál es la mejor manera o la manera correcta, para hablar con propiedad, de resolverlos. Para resolver cálculos combinados, lo primero que tenemos que hacer es separar en términos. ¿Qué significa separar en términos? Cuando yo tengo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, como en este caso, ¿sí? Lo primero que se resuelven son las multiplicaciones y divisiones, y luego las sumas y las restas. Por eso es tan importante separar en términos antes de empezar a resolver, y mientras estoy resolviendo también. Por ejemplo, en este ejercicio tengo 4 por 3 más 6 por 8 dividido 3 menos 10 dividido 5. Estas líneas que van desde los más a los menos, desde el inicio y hasta el final del ejercicio, me sirve para separar en términos, ¿sí? Me quedan contenidos dentro de cada término multiplicaciones y divisiones. Y ya vamos a ver que los paréntesis también entran dentro de un mismo término. Como les dije al principio, para resolver un cálculo combinado, yo voy resolviendo en la medida que puedo, paso a paso, algo, en este caso, de cada término, ¿sí? Por ejemplo, para el paso primero, yo tengo acá 4 por 3 que lo puedo resolver, por lo tanto, me queda ahí 4 por 3, 12. Después acá en este término tengo 6 por 8 dividido 3, ¿sí? Yo voy a hacer 6 por 8, 48. Dividido 3, no voy a resolver esa división. Si quiero lo puedo hacer, pero lo voy a dejar para el siguiente paso. Y acá yo puedo hacer esta división, 10 dividido 5, que es 2. ¿Sí? En el siguiente paso, este término ya está resuelto, por lo tanto lo bajo igual. Me falta resolver este término, ¿sí? 48 dividido 3. 48 dividido 3 es 16. Y este término ya quedó resuelto. Entonces, fíjense que llego a un momento donde solamente me quedan las sumas algebraicas. 12 más 16, 28, menos 2, 26. Y puedo llegar al resultado en forma correcta. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tengo 18 menos 9 dividido 3 por 4 más 1. Primero separo en términos. Tengo 3 términos. El primer término no tengo nada que hacer, por lo tanto lo bajo igual. En este caso yo tengo una división y una multiplicación. Si yo quiero lo puedo resolver todo, o lo puedo resolver el 9 dividido 3 y en un tercer paso multiplicar por 4. Yo lo voy a resolver todo. 9 dividido 3, 3, por 4, 12. Y ahí me quedaría
18 menos 12, 6, más 1, 7. ¿Sí? Por lo tanto, para resolver los cálculos combinados, tengo que seguir simples pasos. Primero, separar en términos. Segundo, resolver paréntesis si los tengo, que ahora vamos a ver con paréntesis. Realizar multiplicaciones y divisiones. Y por último, resolver las sumas algebraicas. Estos son los ejercicios finales que vamos a ver en esta primer parte de la unidad 1. ¿Sí? Tenemos un cálculo combinado que tiene sumas, restas, multiplicación, división y paréntesis. ¿Cómo vamos a resolver esto? Vamos a separar en términos, como explicamos antes. Fíjense que los paréntesis, acá tengo una división, quedan dentro del término. ¿Sí? Y acá, para resolver esta división, lo primero que yo tengo que resolver es este paréntesis. Entonces me va a quedar 20 dividido 2 más 3, 5. Más, en este caso lo mismo. Para poder resolver para resolver esta multiplicación, yo tengo que resolver primero este paréntesis. Entonces me queda 3 por 5. En el segundo paso, si es necesario, yo vuelvo a separar en términos para no confundirme, ¿sí? Yo primero tengo que hacer esta división para poder sumar esto. No puedo tomar 5 más 3 y después dividirlo por 20, ¿no? Porque ahí ya no me va a dar el mismo resultado. Por eso separar en términos es tan importante. 20 dividido 5 es 4, más 3 por 5 es 15. Y ahí tengo la suma algebraica que espero para llegar al resultado correcto, que es 19. Un ejercicio más. Tengo el siguiente cálculo: paréntesis, divisiones, sumas, multiplicaciones, restas. Para resolver, como siempre, primero ahí separo en términos. Para resolver esta división, primero resuelvo esta resta. Entonces me queda 6 dividido 3. Este término queda como está, porque no hay nada que resolver. Y antes de resolver este por, tengo que resolver este paréntesis, o sea, ahí. Vuelvo a separar en términos, porque es una gran ayuda para mí. Resuelvo la división, este queda como está, y resuelvo la multiplicación. Y ahí fíjense que me queda la suma algebraica común que yo espero para poder resolver acá. 2 más 5, 7, más 21, 28. Bueno, con todo esto espero que hayan entendido, poder ayudarlos. Tienen ya la parte teórica que les mandé al grupo por PDF, tienen el TP número 1, ahora tienen este video que explica un poquito la mecánica. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, por favor, en el grupo me preguntan, no tengan ni vergüenza ni miedo, que acá estamos para aprender, ¿sí? Bueno, les mando un gran saludo, buen día y a sus órdenes para lo que necesiten.